Capítulo 1. La primera palabra que ardió en la noche. Mateo nunca había creído en milagros ni en susurros divinos. Era un joven erudito, obsesionado con libros y manuscritos antiguos. Y aquel día había encontrado algo que cambiaría su vida para siempre, un volumen polvoriento escondido en un rincón olvidado de la biblioteca del monasterio. La cubierta de cuero, gastada por el tiempo, no tenía título. Sin embargo, algo en su tacto le hizo estremecerse, como si el libro respirara bajo sus dedos. Al caer la noche, mientras la lluvia golpeaba los vitrales con un ritmo insistente, Mateo decidió abrirlo. Nada ocurrió al principio. Las páginas estaban en blanco, al menos a simple vista. Exhaló un suspiro de frustración y se recostó, pensando que había sido otra de sus obsesiones que lo llevaban a buscar lo imposible. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, un leve resplandor azul comenzó a emanar de las páginas. Mateo se inclinó, el corazón latiéndole con fuerza. Letras ardientes comenzaron a formarse solas, como si una mano invisible las escribiera. El pecado de tu pueblo será revelado. Un escalofrío recorrió su espalda. Mateo parpadeó, incrédulo. ¿Era su imaginación? Intentó cerrar el libro, pero una fuerza extraña lo mantenía abierto, y las palabras brillaban más intensamente, iluminando su rostro en la penumbra. Al mirar de cerca, Mateo vio que las letras no eran meras palabras, parecían latir, como si cada frase tuviera vida propia. De repente, imágenes borrosas surgieron en las páginas, rostros de aldeanos que él conocía, algunos con miradas de culpa, otros con miedo, todos señalados por aquella escritura que parecía juzgar. Un miedo primitivo se apoderó de él, pero la curiosidad fue más fuerte. Mateo comenzó a leer en voz baja. Los mensajes no eran simples advertencias. Describían secretos que él sabía eran ciertos, cosas que nadie debía conocer. Cada palabra era un filo que cortaba la tela de la realidad, revelando verdades que la noche había ocultado durante siglos. El viento golpeó las ventanas con fuerza, como si el mundo exterior respondiera al poder de aquel libro. Mateo sintió que algo lo llamaba, que la oscuridad misma le susurraba que siguiera leyendo. Cada página que pasaba era un paso más cerca de un misterio imposible de ignorar. Cuando la primera luz del alba se filtró entre las nubes, Mateo cerró el libro temblando. Las palabras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba persistía. Sabía, con certeza aterradora, que aquella noche había comenzado algo que no podría detener, la voz de lo divino, escribiendo solo para él, solo por la noche. Estaba despierta, y Mateo sería su testigo. Capítulo 2. Los ojos que miraban desde las páginas. La madrugada siguiente, Mateo despertó con un peso extraño sobre el pecho, como si la noche anterior hubiera dejado un susurro clavado en su alma. El recuerdo de las palabras que ardieron en el libro, el pecado de tu pueblo será revelado, aún lo perseguía. No había dormido. Cada sombra de su habitación parecía murmurar secretos que solo él podía oír. Al anochecer, incapaz de resistir más, se acercó al libro. La biblioteca estaba desierta, sumida en un silencio absoluto salvo por el goteo lejano de la lluvia sobre el tejado. Mateo abrió el volumen y, de inmediato, la luz azul volvió a brotar de las páginas. Pero esta vez, no había palabras. Había ojos. Ojos que lo observaban. Ojos de aldeanos, conocidos y desconocidos, que parecían perforar la penumbra con acusaciones mudas. Algunos estaban llenos de miedo. Otros, de culpa. Unos pocos, de una rabia contenida que hacía temblar el aire alrededor. Mateo retrocedió, un escalofrío recorriendo su columna. Aquello no era un simple mensaje, era un espejo que reflejaba la esencia más oculta de cada ser humano. Sin saber por qué, extendió la mano y tocó una página. Los ojos lo miraron con una intensidad sobrenatural. Y de repente, Mateo escuchó susurros mezclados con lamentos, palabras fragmentadas que revelaban secretos inconfesables de la aldea. La noche anterior, los mensajes habían sido solo advertencias. Esta noche, eran juicios silenciosos. Mateo sintió como su corazón se aceleraba. Con cada página que pasaba, veía escenas que parecían suceder en tiempo real, discusiones encubiertas, traiciones que nadie había imaginado, confesiones robadas al viento. La tensión en la biblioteca era tan densa que parecía que podía cortarla con las manos. De repente, una voz suave, etérea, emergió del libro. Mira bien, Mateo. Cada alma será conocida, cada pecado, juzgado. Tú eres el testigo. Mateo cayó de rodillas, aterrorizado y fascinado al mismo tiempo. No había vuelta atrás, había sido elegido para presenciar lo que nadie más podía ver. La idea de revelar estas visiones al mundo lo llenó de miedo.
pero la curiosidad y un extraño sentido de deber lo impulsaron a continuar. Cuando la primera luz de la madrugada comenzó a filtrarse por los ventanales, Mateo cerró el libro. Esta vez, los ojos desaparecieron, pero no su efecto. Sentía que cada mirada había quedado grabada en su mente. Cada secreto ahora pesaba sobre él. Caminó hacia la puerta, y al pasar por la aldea silenciosa, notó algo inquietante. Los aldeanos lo miraban de manera distinta. Algunos con sospecha, otros con incomodidad inexplicable, como si ellos también supieran que algo había cambiado durante la noche. Mateo comprendió, con una mezcla de temor y fascinación, que la voz divina que escribía en el libro no solo revelaba secretos, alteraba la percepción de la realidad misma, y que, de alguna manera, la aldea entera estaba siendo testigo de una verdad que solo él podía leer. El libro no solo escribía, observaba, y ahora, Mateo también observaba. Capítulo 3. La voz que susurraba en latín. Esa noche, la tormenta parecía más intensa que nunca. Los relámpagos rasgaban el cielo y el viento gemía como si compartiera secretos olvidados. Mateo, todavía temblando por lo que había visto la noche anterior, caminó hacia la biblioteca del monasterio con una mezcla de temor y fascinación. No podía resistirse, el libro lo llamaba. Al abrirlo, las páginas blancas se iluminaron con un resplandor azul. Pero esta vez no aparecieron ojos ni palabras visibles. Solo un susurro, un murmullo que parecía surgir desde el mismo corazón de la noche. Mateo se inclinó, escuchando con atención. Era un latín antiguo, melódico y profundo, y sin entender cada palabra. Algo en su espíritu reconocía la autoridad de esa voz. Veritas revelabitur, peccata videntur. La verdad será revelada, los pecados serán vistos. Cada sílaba parecía resonar dentro de su pecho, vibrando como campanas distantes. Mateo sintió que la habitación misma se contraía y expandía al ritmo de la voz. Era como si el libro respirara, y él fuera el único que podía escuchar su aliento. La curiosidad y el miedo se mezclaban en un cóctel eléctrico, impulsándolo a inclinarse más, a absorber cada susurro. De repente, las páginas comenzaron a llenarse de palabras invisibles para los ojos de cualquiera que no fuera Mateo. El libro no solo escribía, hablaba, revelaba secretos de aquellos a quienes la aldea ocultaba, traiciones, mentiras, actos de codicia disfrazados de devoción. Mateo comprendió que cada mensaje en latín no era solo un sonido. Era una advertencia, un juicio, y, sobre todo, una elección que él debía tomar, permanecer observador o intervenir. Un relámpago iluminó la biblioteca, y Mateo vio algo que lo dejó helado. El reflejo de su propio rostro en la ventana no estaba solo. Detrás de él, sombras borrosas parecían moverse, como si los pecados que el libro revelaba estuvieran tomando forma tangible en la realidad. La voz en latín se volvió más insistente, más urgente, susurrando fragmentos de profecías que solo él podía escuchar. Non restestis passibus, discernere debes. No seas un testigo pasivo, debes decidir, asterisco. Mateo se desplomó sobre el suelo, sintiendo un peso que no era físico. Cada sílaba lo empujaba a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar verdades que había ignorado toda su vida. Comprendió que el libro no solo señalaba los pecados de los demás, también exponía los suyos propios, los secretos que había enterrado bajo años de racionalidad y escepticismo. Cuando finalmente la tormenta cedió y la luz tenue de la madrugada entró por los vitrales, Mateo cerró el libro con manos temblorosas. La voz se desvaneció, pero la impresión que dejó era imborrable. Había escuchado la voluntad de lo divino, y sabía que cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias profundas. Mateo salió de la biblioteca con el corazón latiendo con fuerza. La aldea dormía aún, ajena a los susurros que habían cambiado todo. Sin embargo, había escuchado algo que ningún mortal debía oír sin temblar, la voz de Dios, susurrando en latín, llamándolo a actuar. El libro no solo escribía, el libro hablaba. Y Mateo empezaba a entender que escuchar era apenas el primer paso. Capítulo 4. El espejo de los pecados escondidos. La noche cayó sobre la aldea como un manto pesado, silencioso, lleno de presagios. Mateo, con el corazón aún latiendo con fuerza por los susurros en latín de la noche anterior, regresó al monasterio. El libro lo esperaba, reposando sobre la mesa de roble como si hubiera estado respirando, paciente, durante todo el día. Al abrirlo, las páginas comenzaron a brillar con una luz que no era ni azul ni blanca, sino un tono cálido que parecía palpitar con vida propia. Mateo parpadeó y vio algo que lo dejó sin aliento, un espejo líquido formándose sobre las hojas, reflejando no su rostro, sino el de los aldeanos. No como los había visto antes, sino como eran en su interior, en lo más profundo de su alma.
Cada mirada contenía secretos. Pecados escondidos que ni ellos mismos se atrevían a reconocer. El panadero, normalmente sonriente y afable, tenía en sus ojos la codicia y la traición. La maestra, que enseñaba con paciencia, reflejaba rencor y envidia que fermentaban desde hacía años. Mateo se sintió mareado. El libro no solo revelaba, estaba mostrando la verdad desnuda de cada corazón. Sin máscaras, sin justificaciones. Intentó apartar la vista, pero algo lo retenía. Era como si los ojos del espejo lo suplicaran que viera, que comprendiera. Y entonces, entre todos los reflejos, vio el suyo propio. Su propia culpa lo miraba con intensidad casi insoportable, pequeñas mentiras, egoísmos encubiertos, la incredulidad que lo había mantenido distante de Dios y de los demás. Mateo comprendió que el libro no era solo un mensajero divino, era un juicio, y él era parte de ese juicio. De pronto, un sonido suave, como un suspiro colectivo, llenó la biblioteca. Mateo escuchó fragmentos de confesiones no dichas, secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Cada pecado se proyectaba con tal claridad que parecía tomar forma física. Sombras que se movían lentamente alrededor de la sala. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de electricidad y miedo. Mateo comprendió que no podía limitarse a observar. El libro lo llamaba a actuar. Cada reflejo del espejo era un recordatorio de que las decisiones tenían consecuencias, y que ignorarlas solo multiplicaría el sufrimiento. Sintió un vértigo, como podía un solo hombre cargar con la verdad de toda una aldea. Mientras la noche avanzaba, los ojos en el espejo comenzaron a moverse, señalando a ciertas personas, repitiendo sus secretos con intensidad creciente. Mateo comprendió que la voz divina no buscaba castigarlo ni castigarlos, buscaba abrirles los ojos, obligarlos a enfrentar lo que habían escondido. Cuando el primer rayo de luz de la madrugada se filtró por los vitrales, Mateo cerró el libro, con las manos temblorosas y el corazón pesado. Sabía que lo que había visto no podía ser ignorado. Cada aldeano llevaba un secreto que pronto saldría a la luz, y él, testigo de todo, debía decidir cómo guiar esa revelación. Al salir del monasterio, Mateo sintió que la aldea misma había cambiado. Las calles vacías parecían susurrar. Los muros guardaban secretos recién expuestos. Y él, solo él, portaba la carga de los pecados escondidos de cada corazón. El libro no solo escribía, el libro reflejaba. Y ahora, Mateo debía aprender a mirar dentro de cada alma, sin desfallecer, sin miedo, porque la noche todavía tenía muchas verdades que revelar. Capítulo 5. La carta que sangraba palabras. Esa noche, la luna apareció cubierta de nubes rojas, como si presagiara algo terrible. Mateo no podía dormir. Las imágenes del espejo de los pecados escondidos seguían grabadas en su mente, y cada susurro del libro parecía llamarlo. Insistente, irremediable, temblando. Caminó hacia la biblioteca, consciente de que esta noche el libro no sería pasivo. Al abrirlo, un objeto inusual cayó de sus páginas, una hoja de papel antiguo, que nunca antes había estado allí. Mateo la tomó con cuidado. Notando algo que lo hizo retroceder, la tinta se movía, como si respirara, y pequeñas gotas de un líquido oscuro comenzaron a formarse, como sangre fresca. La carta sangraba palabras que se escribían solas, frases que parecían vivir y latir sobre el papel. El destino está sellado. La elección de uno determinará la caída de muchos. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz del libro, que nunca había sido tan clara, susurró en su oído. Debes leer, Mateo. Debes entender. No hay vuelta atrás. Las palabras de la carta describían con precisión eventos que ocurrirían en la aldea durante la semana siguiente. Cada línea estaba teñida de amenaza y misterio, disputas que se desencadenarían, secretos revelados, traiciones inesperadas. Pero lo más inquietante era que la carta mencionaba nombres concretos, algunos de ellos de personas cercanas a Mateo. Sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Era advertencia, profecía o mandato divino. No había margen para la duda, lo que estaba escrito en la carta comenzaría a suceder. Y él era el único que lo sabía. La tinta seguía sangrando, formando nuevas frases que parecían responder a sus pensamientos más oscuros. Quien intente ignorar el mensaje será arrastrado, quien intente intervenir, cargará con la culpa. Mateo comprendió que el libro no solo revelaba secretos, sino que también jugaba con la moral de quien lo leía. Cada elección tenía un precio. Cada acción podía desencadenar consecuencias irreversibles. La carta era un espejo de su propia responsabilidad. Y por primera vez, Mateo sintió el peso real del poder que tenía entre manos. Mientras la noche avanzaba, un rumor de pasos llegó desde el corredor del monasterio.
Mateo levantó la vista y vio sombras proyectadas sobre las paredes. Figuras que parecían moverse de acuerdo con las palabras de la carta. Era como si el libro ya estuviera actuando sobre la realidad, deformándola con cada línea sangrante. Con el corazón acelerado, Mateo tomó una decisión: debía actuar con cautela. Pero no podía permanecer pasivo. La carta le enseñaba que la verdad podía ser un arma tan peligrosa como un cuchillo, y que la inacción podía ser tan mortal como cualquier pecado oculto. Cuando los primeros rayos de la aurora comenzaron a filtrarse por los vitrales, Mateo cerró el libro y sostuvo la carta con fuerza. Las palabras dejaron de sangrar, pero la sensación de amenaza permaneció. La noche le había enseñado algo que ninguna luz del día podría disipar: el libro no solo escribía, no solo revelaba, sino que intervenía en el destino mismo. Y él, Mateo, estaba atrapado en el epicentro de esa fuerza divina. El libro no solo escribía, el libro manipulaba. Y ahora, Mateo debía decidir si sería un instrumento de advertencia o una víctima de sus propias decisiones. Capítulo 6. La noche que el cielo lloró. La aldea estaba sumida en un silencio inquietante cuando Mateo salió al exterior aquella noche. Las nubes cubrían la luna, y la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba por suceder. Cada gota golpeaba los tejados con un ritmo que parecía un tambor de advertencia. Mateo llevaba el libro bajo el brazo, consciente de que esa noche sería diferente. Al abrirlo, las páginas brillaron con un azul intenso, iluminando su rostro empapado por la lluvia. Pero no había palabras esta vez. Solo un mensaje que se formaba en el aire, flotando sobre las páginas como un espectro. El pueblo enfrentará su verdad, y no todos sobrevivirán a la revelación. Mateo sintió un frío que le heló la sangre. La advertencia no era abstracta. Cada letra parecía cargada de un poder tangible, capaz de afectar la realidad misma. De repente, los reflejos en las páginas comenzaron a moverse, mostrando escenas de la aldea, discusiones acaloradas, secretos revelados, traiciones antiguas resurgiendo con fuerza. Cada instante parecía un preludio a un desastre inminente. Mientras observaba, Mateo escuchó un grito ahogado que provenía de la calle principal. Corrió hacia allí y encontró a dos aldeanos discutiendo, sus rostros iluminados por relámpagos intermitentes. Las palabras que Mateo había visto en el libro se hacían realidad: antiguos rencores explotaban con violencia inesperada, y la tensión acumulada durante años estallaba como un volcán. La lluvia arremetía con furia, mezclándose con el pánico y el caos. Mateo comprendió que no podía permanecer como espectador. El libro no solo revelaba, también guiaba los eventos. Cada mensaje nocturno tenía un efecto directo, transformando la aldea en un escenario donde la justicia divina y la fragilidad humana chocaban sin piedad. De vuelta en el monasterio, Mateo abrió una página al azar, y un torrente de palabras emergió como tinta líquida, nombres de personas que pronto sufrirían las consecuencias de sus actos ocultos. Las gotas parecían arder, y Mateo sintió un peso insoportable sobre su corazón. La voz del libro susurró, clara y firme: cada lágrima del cielo refleja un pecado. Cada gota que cae es un juicio. Mateo comprendió entonces que la lluvia no era casualidad, era la manifestación física del juicio divino. Los acontecimientos de la noche no eran accidentes. Eran consecuencia directa de los secretos que el libro había revelado y de la elección de cada alma de ocultar o enfrentar su verdad. Cuando el amanecer se insinuó entre las nubes, la lluvia cesó, dejando charcos que reflejaban el cielo gris y los rostros exhaustos de los aldeanos. Mateo cerró el libro con manos temblorosas, empapadas y manchadas de tinta, y sintió que la aldea había cambiado para siempre. Las verdades ocultas ya no podían ignorarse, y las consecuencias de esa noche perdurarían más allá de cualquier arrepentimiento. El libro no solo escribía, el libro no solo revelaba, el libro actuaba, y Mateo entendió que cada noche traería nuevas pruebas, nuevas tragedias, y que su destino estaba irrevocablemente unido al del pueblo. Capítulo 7. El ángel que hablaba con fuego. La noche cayó sobre la aldea con un silencio casi sobrenatural. Mateo, todavía temblando por la tormenta de la noche anterior, entró en la biblioteca con el libro bajo el brazo. La luz de la luna se filtraba por los vitrales, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Algo en el aire le indicó que esa noche no sería igual a las anteriores. Al abrir el libro, las páginas brillaron con un resplandor ardiente. Mateo sintió que el calor emanaba más allá del papel, llenando la habitación con una intensidad que hacía temblar los candelabros. Y entonces lo vio, un ser inmenso, suspendido sobre las páginas, con alas que ardían como fuego puro. El ángel hablaba, pero no con palabras humanas. Su voz era un rugido silencioso que resonaba dentro del corazón de Mateo, obligándolo a escuchar con cada fibra de su ser. Mateo,
Has sido elegido para ser testigo y mensajero. No ignores lo que verás. El ángel descendió lentamente, cada aleteo haciendo que el aire se ondulara como si el tiempo mismo se deformara. Mateo cayó de rodillas, incapaz de apartar la vista. No había miedo en los ojos del ángel, solo una mezcla de advertencia y compasión ardiente. De pronto, las páginas del libro comenzaron a moverse por sí solas, mostrando imágenes de la aldea. Cada persona que Mateo conocía estaba representada en escenas que desnudaban sus secretos más oscuros. Pero ahora, el fuego del ángel no solo iluminaba estas verdades, las intensificaba. Cada pecado se volvía tangible, una sombra que podía tocarse, que podía quemar si uno se atrevía a ignorarla. Mateo comprendió entonces que el libro no era un simple objeto de revelación, era un portal. Cada mensaje, cada visión, cada advertencia se conectaba con la presencia del ángel, quien parecía medir la fe y el valor de cada alma expuesta. La tensión era insoportable, cada decisión de Mateo podía influir directamente en el destino de los aldeanos. No seas pasivo. Mateo, susurró el ángel. El que observa sin actuar carga con la culpa de los demás. Las palabras quemaban su mente como brasas, recordándole que la elección era suya, intervenir y guiar, o permitir que la verdad desatara consecuencias inevitables. Mateo levantó la mirada y vio cómo las llamas del ángel dibujaban rutas sobre las páginas, caminos que mostraban quién podía salvarse y quién debía enfrentar su propio juicio. El libro emitió un último resplandor antes de cerrar sus páginas con un golpe que resonó en toda la biblioteca. Mateo, empapado de sudor y con el corazón acelerado, comprendió que esa noche había cruzado un umbral. Ya no era un simple testigo, era un intermediario entre lo divino y lo humano, responsable de interpretar las visiones y decidir cómo actuar. Cuando la primera luz del amanecer tocó los vitrales, el ángel desapareció, dejando solo cenizas de fuego suspendidas en el aire, que se desvanecieron lentamente. Mateo se quedó de rodillas, con la mente girando y el alma ardiendo con preguntas que aún no tenía respuesta. Sabía que cada noche traería nuevas revelaciones, y que su vínculo con el libro y el ángel sería irreversible. El libro no solo escribía, el libro no solo reflejaba, el libro enseñaba. Y Mateo comenzaba a entender que aprender a escuchar era apenas el primer paso hacia la verdadera prueba. Capítulo 8. Los susurros que cambiaban destinos. La noche se cernía sobre la aldea con un manto de misterio y tensión. Mateo, con el corazón todavía latiendo con fuerza por la aparición del ángel de fuego, regresó al monasterio. El libro descansaba sobre la mesa, como si hubiera esperado su llegada durante horas. Pero esa noche, Mateo percibió algo distinto, un murmullo apenas audible que parecía surgir de las páginas mismas. Al abrir el libro, los susurros se intensificaron. No eran palabras, sino corrientes de sonido que atravesaban su mente, moviendo pensamientos y emociones con una precisión aterradora. Mateo escuchaba fragmentos de secretos, de promesas rotas, de deseos ocultos y rencores reprimidos. Cada susurro parecía capaz de alterar la voluntad de quienes eran mencionados. Y él comprendió que las vidas de la aldea dependían ahora de la manera en que interpretara lo que escuchaba. Cada alma escucha lo que teme, cada decisión puede cambiarlo todo, murmuró el libro, con una voz que era a la vez suave y autoritaria. Mateo observó con horror y fascinación cómo los susurros comenzaban a filtrarse más allá de la biblioteca, al otro lado de las ventanas. Escuchó murmullos en la aldea, palabras que nadie había pronunciado, pero que los aldeanos parecían comprender en lo más profundo de su ser. Una discusión que se gestaba desde hacía años estalló sin aviso entre dos vecinos. Secretos largamente ocultos comenzaron a salir a la luz. La tensión acumulada estallaba como una hoguera. Cada susurro del libro estaba influyendo directamente en los destinos de las personas. Mateo sintió una mezcla de poder y terror. El libro no solo revelaba, sino que guiaba, moldeaba, empujaba a la gente hacia decisiones que quizás nunca habrían tomado por sí mismos. Cada paso que daba, cada palabra que leía, podía salvar o condenar a alguien. La responsabilidad lo aplastaba. Y sin embargo, no podía apartarse. De repente, el libro emitió un resplandor y las palabras se escribieron solas, nombres de aldeanos junto a eventos que se avecinaban, como predicciones que ya comenzaban a cumplirse. Mateo comprendió que los susurros no eran meras advertencias, eran instrumentos que cambiaban la realidad, y que él era el mediador entre la voz divina y los mortales. Con un escalofrío, Mateo se dio cuenta de algo aún más inquietante: los susurros no solo afectaban a los demás, sino también a él. Su mente estaba llena de ecos, impulsándolo a actuar, a intervenir, a tomar decisiones que jamás habría considerado. Cada elección era una bifurcación de destino, y no había retorno posible.
Cuando la luna comenzó a esconderse entre nubes densas, Mateo cerró el libro con manos temblorosas. La aldea estaba silenciosa, pero diferente. Cada alma había sido tocada, movida, confrontada con su verdad. Mateo sabía que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Los susurros habían cambiado destinos, y él llevaba ahora la carga de ese poder. El libro no solo escribía, el libro no solo observaba, el libro influía. Y Mateo comprendió que escuchar los susurros era apenas el primer paso. Interpretarlos y actuar con sabiduría definiría el destino de todos. Capítulo 9. El juicio que nadie podía evitar. La noche llegó con un silencio que no prometía paz. Mateo, con el corazón acelerado por las noches anteriores, sabía que algo definitivo estaba por ocurrir. Al abrir el libro, las páginas se iluminaron con un resplandor rojizo, cálido y amenazante a la vez. Ya no había susurros ni reflejos, había juicios, visibles, ineludibles, marcando a cada alma de la aldea con la intensidad de la verdad divina. Hoy, todo será revelado, nadie puede escapar, susurró el libro, con una voz que vibraba en lo más profundo de la mente de Mateo. Las páginas comenzaron a mostrar escenas que parecían suceder en tiempo real. Cada habitante estaba expuesto, enfrentando sus secretos y pecados con una claridad que quitaba el aliento. Los engaños y traiciones que habían permanecido ocultos durante años estallaban en el corazón de la aldea, la esposa que había mentido, el amigo que había traicionado, el sacerdote que había guardado oscuras intenciones. Todo era visible, palpable, imposible de ignorar. Mateo sintió un peso insoportable sobre sus hombros. El libro no solo mostraba, exigía acción. Cada revelación parecía preguntarle, ¿intervendrás o dejarás que el juicio siga su curso? La elección era suya, y la responsabilidad lo consumía. Cada paso en falso podía arruinar vidas, pero cada omisión también era un acto de condena. Mientras observaba, el resplandor del libro comenzó a proyectar luz sobre las calles del pueblo. Las sombras de los aldeanos se estiraban y deformaban, reflejando sus pecados y miedos. Mateo comprendió que el juicio no era solo interno. La realidad misma se estaba plegando al veredicto divino. Cada mentira, cada acción oculta, ahora tenía consecuencias visibles, tangibles. Un grito rasgó la noche. Mateo corrió hacia la calle y vio cómo los habitantes reaccionaban, algunos con llanto, otros con ira, otros con desesperación. Los pecados expuestos los confrontaban de manera brutal, y nadie podía esconderse. Las revelaciones del libro habían alterado sus destinos, y la tensión era casi insoportable. El libro, en un último destello, mostró algo inesperado, la propia vida de Mateo, sus decisiones pasadas y presentes. También bajo juicio. El joven comprendió que la responsabilidad que había aceptado no era solo sobre los demás. Él también estaba siendo probado. Cada elección hasta ese momento, cada acto de observación o intervención, sería evaluado. Cuando la primera luz de la madrugada comenzó a asomarse entre las nubes, Mateo cerró el libro con manos temblorosas. La aldea estaba en silencio, pero nadie volvería a ser el mismo. La verdad había sido revelada. Los juicios habían sido escuchados y vistos. Y el peso de todo recaía sobre un solo hombre, Mateo. El libro no solo escribía, el libro no solo reflejaba, el libro no solo susurraba, el libro juiciaba. Y Mateo comprendió que ser testigo ya no era suficiente, debía guiar, intervenir, y cargar con la consecuencia de cada destino cambiado. Capítulo 10. Las cadenas de la verdad revelada. La aldea despertó con un aire extraño. No era solo la calma después de la tormenta. Había algo en el ambiente, pesado y tangible, como si cada piedra, cada calle y cada ventana llevara la marca de la noche anterior. Mateo caminaba entre los callejones, con el libro bajo el brazo, sintiendo la mirada invisible de las verdades recién reveladas. Cada paso que daba parecía resonar en los corazones de los aldeanos, como si ellos supieran, sin palabras, que todo había cambiado. Al abrir el libro, las páginas se iluminaron con un resplandor dorado, cálido y solemne. Las palabras comenzaron a fluir, describiendo con detalle las consecuencias inmediatas de los juicios de la noche pasada. Mateo comprendió que la revelación de los secretos no solo había mostrado la verdad, sino que había encadenado a cada alma a su destino. Cada verdad liberada es una cadena para quien la porta. Murmuró el libro, con una voz que parecía surgir de la misma tierra. Las primeras cadenas se manifestaron casi de inmediato. Algunos aldeanos, abrumados por la culpa y la vergüenza, se encerraron en sus casas, incapaces de enfrentar la realidad. Otros, impulsados por la ira y el resentimiento, comenzaron a confrontar a aquellos cuyas verdades habían sido expuestas.
La aldea se convirtió en un escenario de tensiones acumuladas, donde la honestidad forzada chocaba con el miedo y la resistencia humana. Mateo, sintiendo la responsabilidad que el libro le confería, trató de guiar a la gente. Abrió una página y las palabras formaron rutas, como caminos de luz que indicaban la manera de reconciliarse con las verdades reveladas. Cada sugerencia era un acto de mediación, un intento de romper las cadenas antes de que se volvieran inquebrantables. Pero el libro no dejaba espacio para la inacción. Cada vez que Mateo dudaba, las páginas brillaban con intensidad y nuevas palabras surgían, describiendo conflictos futuros, decisiones críticas que él debía tomar. La tensión en su pecho se volvió insoportable, sabía que cualquier error podría convertir la verdad en un arma mortal. Mientras la tarde avanzaba, Mateo vio algo aterrador. Algunos aldeanos, incapaces de soportar la carga de sus secretos, comenzaron a desaparecer por calles vacías, como si las cadenas invisibles los arrastraran hacia un destino desconocido. El libro lo observaba, y él comprendió que las cadenas no eran solo metáforas, eran consecuencias tangibles de la verdad que había sido liberada. Con manos temblorosas, Mateo cerró el libro, sintiendo el peso de cada decisión, de cada vida tocada por la revelación. La aldea estaba marcada, y él llevaba ahora la carga de ser el guardián de las cadenas, responsable de guiar a cada alma hacia la luz o permitir que sucumbiera a la oscuridad. El libro no solo escribía, el libro no solo juzgaba, el libro ataba. Y Mateo comprendió que la verdad liberada podía ser tan peligrosa como el pecado oculto. Y en el silencio de la aldea, Mateo escuchó un susurro final, que prometía noches aún más intensas. La próxima revelación será la más difícil, y el corazón del testigo también será juzgado. Capítulo 11. El corazón del testigo. La aldea despertó bajo un cielo gris, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Mateo caminaba entre las calles, sintiendo que cada mirada de los aldeanos lo atravesaba. Ya no era un simple observador, se había convertido en el testigo de sus almas, y cada secreto revelado lo había marcado de manera indeleble. El libro, cerrado bajo su brazo, parecía palpitar, como si supiera que aquella noche sería decisiva. Al abrirlo, las páginas brillaron con un tono cálido y doloroso. Palabras escritas solas aparecieron frente a él, describiendo no solo los pecados de los demás, sino también los suyos propios, aquellos que había ignorado o justificado durante toda su vida. Mateo sintió un nudo en la garganta. El libro le mostraba lo que siempre había temido enfrentar, su propia fragilidad, su incredulidad y sus decisiones pasadas que habían influido en el destino de muchos. El testigo también es juzgado, su corazón será la balanza, susurró el libro, con una voz profunda que parecía surgir de su propia alma. Mateo se arrodilló, con las manos temblorosas sobre las páginas. Cada palabra que leía quemaba como brasas. No podía apartar la vista, porque sabía que su silencio o acción futura tendría consecuencias directas. Comprendió que su papel ya no era pasivo, el destino de la aldea, y el suyo propio, dependía de cómo enfrentara sus miedos y aceptara su responsabilidad. En la biblioteca, los relámpagos iluminaban los rostros de Mateo en los espejos antiguos. Cada reflejo mostraba versiones diferentes de sí mismo, un hombre temeroso, un salvador, un juez. Cada faceta pedía reconocimiento. Cada error exigía redención. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. El libro le estaba mostrando que el juicio más importante no era sobre los demás, sino sobre él mismo. De repente, las páginas comenzaron a girar solas, formando un vórtice de luz que parecía absorberlo. Imágenes de sus decisiones pasadas aparecieron, momentos en que dudó, cuando eligió observar en lugar de intervenir, cuando dejó que la verdad se escondiera. Mateo comprendió que no podía huir de su papel. El libro exigía un compromiso absoluto, una entrega total de su voluntad al deber de guiar y proteger. El murmullo del libro se volvió intenso, casi un grito silencioso. Solo quien enfrenta su corazón puede guiar a los demás, solo quien acepta su verdad puede cambiar destinos. Con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, Mateo levantó la vista. Sintió que la responsabilidad lo transformaba. Ya no era solo un testigo temeroso. Cada latido de su corazón resonaba con la fuerza de su decisión, actuar con valentía, aceptar la carga de cada verdad y enfrentar las consecuencias, sin importar cuán dolorosas fueran. Cuando el primer rayo de luz de la mañana se filtró por los vitrales, Mateo cerró el libro con manos firmes. Su corazón estaba exhausto, pero también decidido. Comprendió que la verdadera prueba había comenzado, su propia alma sería la medida de todo lo que estaba por venir, y que cada acción futura definiría no solo el destino de la aldea, sino también el de él mismo. El libro no solo escribía, el libro no solo juzgaba, el libro ponía a prueba el corazón.
y Mateo entendió que enfrentarlo era la única manera de guiar a los demás hacia la verdad. Capítulo 12. El despertar de la aldea. El amanecer se filtró lentamente entre los tejados de la aldea, bañando las calles con una luz pálida y temblorosa. Todo parecía normal. Pero Mateo sabía que la calma era engañosa. Las verdades reveladas durante tantas noches habían dejado marcas indelebles. Cada alma cargaba con los efectos de los juicios del libro, y la transformación que se avecinaba no podía ignorarse. Al abrir el libro, las páginas brillaron con un resplandor que no era ni fuego ni luz común, sino un fulgor que parecía emanar de los mismos corazones de los aldeanos. Las palabras escritas solas formaban mensajes claros y directos, invitando a la reconciliación, a la introspección y, sobre todo, a la acción consciente. El libro no solo mostraba el pasado y los secretos, ahora guiaba hacia el futuro. La aldea despertará, y con ella, la verdad será acción, susurró el libro, como un coro que vibraba en cada rincón de la biblioteca. Mateo salió a las calles, sintiendo que los pasos de cada aldeano resonaban con un nuevo ritmo, como si la tierra misma los animara a enfrentar su destino. Algunos caminaban con la cabeza erguida, decididos a enfrentar las consecuencias de sus secretos. Otros se detenían, confundidos y temerosos. Pero la luz del libro parecía alcanzar incluso los corazones más resistentes, recordándoles que la verdad era un camino inevitable. Las antiguas disputas, los rencores acumulados, empezaron a transformarse. En lugar de gritos y amenazas, surgieron gestos de entendimiento, miradas que pedían perdón, manos que se extendían para reconciliar, palabras sinceras que sanaban heridas profundas. Mateo observaba, con el corazón latiendo con fuerza, mientras comprendía que su papel no era solo ser testigo, sino también guía, mediador entre la luz y la oscuridad de cada alma. De repente, el libro comenzó a brillar con un resplandor más intenso, proyectando imágenes de la aldea tal como podía ser: calles limpias de miedo, plazas llenas de sonrisas y miradas honestas, un lugar donde la verdad no era amenaza, sino puente. Mateo comprendió que ese despertar no era un acto mágico, sino el resultado de cada acción consciente, de cada decisión tomada a pesar del miedo y la culpa. Un murmullo suave recorrió las calles, como un viento cargado de promesas. Era la voz del libro, recordando que la transformación era solo el inicio. Cada aldeano tenía ahora la posibilidad de construir su propio destino, guiado por la luz de la verdad y la fuerza de la responsabilidad compartida. Cuando el sol finalmente se elevó, Mateo cerró el libro con una mezcla de alivio y conciencia de su deber. La aldea había despertado, pero él sabía que el viaje no había terminado. Cada verdad liberada, cada pecado confrontado, era una cadena que podía transformar la vida de todos, y él sería siempre el guardián de esas cadenas, el intermediario entre lo divino y lo humano. El libro no solo escribía, el libro no solo revelaba, el libro despertaba. Y Mateo comprendió que la verdadera fuerza de la aldea residía en cada corazón que decidía mirar su propia verdad. Capítulo 13. La última revelación. La noche cayó con un silencio que helaba la sangre. Mateo sentía el peso de todas las noches anteriores sobre sus hombros. El libro, cerrado sobre la mesa, parecía latir con vida propia. Sabía que esa noche no habría medias tintas, la última revelación estaba por mostrarse. Y nada volvería a ser igual en la aldea ni en su propia alma. Al abrir el libro, las páginas brillaron con un resplandor blanco y cegador, que parecía absorber toda la oscuridad de la habitación. Las palabras comenzaron a escribirse solas, con una caligrafía que parecía fluir desde el corazón mismo de Mateo. Esta vez, el mensaje no solo hablaba de secretos y pecados, hablaba de destinos, de verdades que ningún aldeano había sospechado y que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. Todo será conocido, y solo quien acepte la verdad podrá encontrar la paz, susurró el libro, con una voz profunda que retumbaba en el alma de Mateo. Las primeras imágenes se formaron en el aire, escenas de traiciones olvidadas, de amores secretos, de decisiones que nadie había tenido el valor de enfrentar. Pero entre todas esas verdades, Mateo vio algo inesperado, su propia historia reflejada en las páginas, sus miedos, dudas y omisiones, confrontándolo con la esencia de su ser. Comprendió que la última revelación no era solo sobre la aldea, sino sobre él mismo, el guardián de la verdad. La luz del libro se intensificó, proyectando figuras espectrales que representaban las consecuencias de cada acción y cada omisión. Cada aldeano que había sido tocado por los susurros, los juicios y las cadenas de la verdad ahora enfrentaba un momento decisivo: aceptar la revelación o sucumbir a la culpa y al miedo. Mateo observaba, con el corazón acelerado, mientras comprendía que su papel era guiar, pero no podía intervenir en todas las decisiones. La libertad de elección seguía siendo sagrada,
incluso bajo la mirada del libro. Un murmullo recorrió la habitación. Y Mateo comprendió que no podía huir de sí mismo. Cada error pasado, cada duda, cada temor acumulado durante las noches anteriores estaba expuesto. Pero entre toda la tensión, surgió una claridad inesperada. La aceptación de la verdad no era castigo, sino liberación. Mientras la noche avanzaba, los aldeanos comenzaron a reaccionar. Algunos lloraban al enfrentarse a sus propios secretos. Otros se abrazaban para encontrar consuelo. Y algunos se arrodillaban, buscando guía y perdón. Mateo comprendió que la última revelación no destruía, transformaba. Era un puente entre el miedo y la luz, entre la culpa y la redención. Cuando el primer rayo de amanecer tocó las páginas del libro, este se cerró lentamente, como si el ciclo hubiera terminado. Mateo, exhausto pero consciente, comprendió que su viaje no era solo un camino de descubrimiento, sino también de responsabilidad. Cada verdad liberada requería cuidado. Cada elección exigía conciencia. El libro no solo escribía. El libro no solo revelaba. El libro transformaba. Y Mateo entendió que la verdadera fuerza no estaba en conocer la verdad, sino en aceptarla y vivirla plenamente. Capítulo 14. El guardián de los secretos. El silencio de la aldea era denso, casi tangible. Las calles, aunque iluminadas por la primera luz del amanecer, parecían contener un secreto propio, un eco de todas las noches de revelaciones. Mateo caminaba lentamente, con el libro bajo el brazo, sintiendo el peso de cada verdad liberada y el destino de cada alma sobre sus hombros. Ya no era un simple testigo. Se había convertido en el guardián de los secretos, el puente entre lo divino y lo humano. Al abrir el libro por última vez antes del mediodía, las páginas brillaron con un resplandor que mezclaba oro y azul, iluminando no solo su rostro, sino también la realidad que lo rodeaba. Las palabras se formaban en el aire, flotando como susurros densos de significado. Cada mensaje parecía dirigido a un alma específica de la aldea, pero también hablaba a Mateo, recordándole que su misión aún no había terminado. El guardián no juzga, guía, no impone, enseña, y todo lo que conoce será su carga y su fuerza, susurró el libro, con un tono que resonaba como campanas en un templo silencioso. Mateo comprendió que la verdadera prueba no era revelar secretos, ni enfrentar juicios divinos, era mantener el equilibrio, permitir que la verdad existiera sin destruir, que la revelación guiara y no consumiera. Cada decisión era un acto de fe y responsabilidad, decir lo necesario, callar cuando la intervención podía herir, apoyar cuando la luz era insuficiente. Mientras caminaba, vio cómo los aldeanos comenzaban a reorganizar sus vidas. Aquellos que habían sido golpeados por la culpa ahora mostraban gestos de arrepentimiento sincero. Otros, que antes habían buscado excusas para sus acciones, ahora actuaban con honestidad y conciencia. Mateo comprendió que la aldea había cambiado no por temor, sino por la fuerza transformadora de la verdad que él había ayudado a revelar. El libro, como consciente de su papel, proyectó una última visión. Mateo mismo, de pie frente a un espejo antiguo, enfrentando su reflejo. En él, no solo veía su propia historia de miedos, dudas y errores, sino también la posibilidad de un futuro donde su rol como guardián le permitiría guiar sin imponer, acompañar sin dominar. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que la carga que llevaba era también su mayor fuerza. Los susurros finales del libro lo envolvieron. Cada secreto revelado es un paso hacia la luz, y cada guardián encuentra en sí mismo la llave de la redención. Con manos firmes y un corazón decidido, Mateo cerró el libro por última vez. La aldea respiraba un aire nuevo, lleno de posibilidades y reconciliación. El guardián de los secretos comprendió que su viaje no terminaba con la revelación final. Era un compromiso eterno de vigilancia, guía y protección de la verdad. El libro no solo escribía, el libro no solo transformaba, el libro confiaba. Y Mateo entendió que, a veces, el verdadero poder no estaba en conocer todos los secretos, sino en protegerlos y utilizarlos con sabiduría para iluminar el camino de quienes los rodean. Capítulo 15. El último amanecer. La aldea dormía con un silencio que parecía contener la respiración de siglos. Mateo caminaba entre las calles desiertas, sintiendo como la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los tejados, pintando las paredes con tonos cálidos y suaves. Por primera vez desde que el libro había entrado en su vida, había un aire de calma, pero también de expectativa. El último amanecer traería consigo la revelación definitiva, el cierre de un ciclo que había transformado todo. El libro descansaba abierto sobre la mesa del monasterio. Sus páginas brillaban con un resplandor que mezclaba todos los colores de la vida: rojo de la pasión, azul de la reflexión, dorado de la verdad, y sombras que recordaban los pecados humanos. Mateo se acercó,
con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que esa última noche de revelaciones había culminado en un amanecer decisivo. Todo lo que ha sido revelado, todo lo que aún permanece en secreto, encontrará su conclusión. Susurró el libro, con una voz que parecía surgir del propio viento que recorría la aldea. Las imágenes comenzaron a formarse sobre las páginas, rostros, gestos, decisiones y arrepentimientos. Cada alma de la aldea estaba reflejada, no como un juicio, sino como un mapa de aprendizaje, un camino de redención y transformación. Mateo comprendió que su papel no era imponer, sino ser el guía silencioso, el guardián que permitía que la verdad fluyera con justicia y compasión. Mientras el sol comenzaba a elevarse, los aldeanos despertaron. Sus miradas reflejaban un cambio profundo, miedo transformado en claridad, culpa convertida en acción, secretos convertidos en decisiones conscientes. La aldea, que durante semanas había sido testigo de la fuerza del libro, ahora respiraba un aire nuevo, lleno de responsabilidad y esperanza. Mateo sintió un calor en el pecho al mirar a la gente. Había comprendido que la última revelación no era un evento catastrófico, sino un renacer. Cada verdad liberada, cada pecado confrontado, había preparado a todos para asumir sus destinos con conciencia y valentía. El libro, con un último resplandor, emitió un murmullo que parecía abrazar toda la aldea. El ciclo ha terminado, pero el camino continúa, en cada corazón que ha aprendido a ver su verdad. Mateo cerró el libro por última vez. Su mirada se elevó hacia el horizonte, donde el sol iluminaba los campos y las calles, bañando la aldea en un resplandor que mezclaba claridad y misterio. Sabía que su papel como guardián no terminaba, la verdad siempre tendría secretos, y él siempre estaría allí para protegerlos y guiarlos. El último amanecer no era un final, sino un comienzo. Cada vida había sido tocada, cada corazón transformado, y el libro, aunque silencioso ahora, continuaría siendo un faro invisible de revelación y guía. El libro no solo escribía, el libro no solo transformaba, el libro perduraba. Y Mateo comprendió que la verdadera revelación no era conocer todos los secretos, sino vivir con ellos, protegerlos y permitir que iluminaran la vida de quienes los rodeaban. La aldea despertó completamente. Y con ella, Mateo comprendió que había llegado al final de un ciclo, pero también al inicio de una eternidad de luz y verdad. Epílogo. El eco de las revelaciones. La aldea dormía bajo un cielo estrellado, silenciosa pero viva con las memorias de todo lo sucedido. Mateo caminaba por las calles vacías, el libro cerrado bajo el brazo. Ya no era el joven temeroso que había descubierto por primera vez los susurros nocturnos. Ahora era el guardián de secretos, el mediador entre la verdad y la humanidad, consciente de que su vida y la de todos los aldeanos quedaba marcada para siempre por las noches de revelación. El aire estaba cargado de una calma nueva, pero no era una tranquilidad superficial. Cada piedra, cada calle, parecía guardar el eco de los juicios y las decisiones que habían cambiado destinos. Mateo comprendió que las verdades liberadas no desaparecían, se transformaban en enseñanzas, en conciencia, en la fuerza que cada aldeano llevaba dentro. El libro había terminado su ciclo visible, pero su influencia persistía, silenciosa, como un faro invisible que iluminaba el camino de la aldea sin que nadie lo notara. Al mirar hacia la plaza central, Mateo vio a los aldeanos reunidos, compartiendo palabras sinceras, miradas de perdón y abrazos de reconciliación. Los secretos, una vez pesados y ocultos, ahora se habían convertido en puentes. La aldea respiraba diferente, más ligera, más humana, más consciente de sí misma. La verdad había sido liberada, pero con ella había llegado la responsabilidad de vivir con integridad y compasión. Mateo se sentó en el umbral de la iglesia, y por primera vez en muchas noches, dejó que su corazón descansara. Recordó cada susurro, cada juicio, cada cadena que había observado y guiado. Sabía que no todos los caminos eran fáciles, que algunos seguían enfrentando oscuridad dentro de sí mismos, pero también comprendió que el cambio ya estaba sembrado, y que los ecos de las revelaciones continuarían resonando en cada decisión futura. El libro permanecía cerrado sobre la mesa, tranquilo pero siempre presente. Mateo comprendió que no necesitaba abrirlo para conocer su poder. La verdadera fuerza estaba en su conciencia, en su capacidad de actuar con sabiduría y amor, y en la decisión de proteger y guiar sin imponer. Cada secreto,
Cada revelación era ahora un tesoro y una carga, un recordatorio de que la verdad podía iluminar, pero también exigir responsabilidad. Mientras la luna se escondía y los primeros rayos del sol acariciaban la aldea, Mateo respiró profundamente. Sabía que su viaje como guardián no terminaba con el último amanecer. Sería eterno, como el eco de las revelaciones que continuaría resonando en cada corazón que eligiera enfrentar la verdad. El libro no solo escribía, el libro no solo transformaba, el libro perduraba. Y Mateo comprendió que la verdadera magia no estaba en conocer todos los secretos, sino en vivir con ellos, aprender de ellos y permitir que guiara la vida de todos hacia la luz. El eco de las revelaciones permanecía, silencioso pero eterno,